Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, seguimos ahondando en el tema que tenemos encima de la mesa, es el entorno de la corrupción y sobre todo qué pasa con el dinero, quién se lo ha llevado y dónde está, qué cantidad es la que nos han robado a todos los españoles y sobre todo con ese dinero qué se tenían que haber hecho. Quizás obras, quizás haber intentado que no hubiera apagones, quizás haber ayudado a pues todos los jueces y fiscales a que sigan con su importante labor, a intentar desatrancar el sistema judicial. Y sin embargo, estamos como estamos porque hay unos cuantos que han mirado a otro lado, mientras que unos pocos se lo llevaban crudo. En fin, ¿qué hace la sociedad civil? Pues intentar pedir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa y encima de la mesa ponemos una serie de cuestiones importantes como por ejemplo que hoy es la segunda jornada de la huelga de jueces y fiscales. Vamos a darles parte de la primera. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Félix Bolaños ha pedido al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General conocer qué jueces y fiscales participan en la huelga de 3 días para descontarles el salario. El ministro exige que informen antes de las 2 de la tarde sobre quienes no se presentan a trabajar, alegando que es necesario para asegurar el buen uso de los fondos públicos. El objetivo, según él, es conocer el seguimiento de la convocatoria y de traer el salario de quienes la secundan. La huelga de los días 1, 2 y 3 de julio está convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales excepto 2 para protestar contra la reforma del acceso a ambas carreras. En el año 2018 el ministerio ya descontó salarios por una huelga similar, pero la Audiencia Nacional le obligó a devolver el dinero tras concluir que no tenía competencia para ello. Bolaños mantiene que las reformas son imprescindibles para modernizar la justicia. Bueno, claro, se ancla Félix Bolaños en esa norma europea y dice que al final Europa es la que nos obliga, que es una excusa que hacen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para llevar a cabo pues ciertas cuestiones que son de su interés. Pero respecto a esta segunda jornada de huelga, esperemos que la secunden el 75%, que es el número, el porcentaje que ayer contaban las diferentes asociaciones convocantes que habían seguido esta huelga, este paro por parte de la carrera judicial. Dice el ministro, sin embargo, que el seguimiento de la huelga ha sido insignificante. Bueno, esto suele pasar mucho, ¿no? También cuando hay concentraciones, unos son los datos de la delegación del gobierno, otros son los datos de las organizaciones. Ya les digo, a mí el 75% de la carrera judicial que secunde este paro me parece muy, muy importante y sobre todo lo que me llama la atención es como al ministro lo que no le importan son los ciudadanos que hoy han visto suspendidos los juicios. Lo que le importa realmente es que los jueces que no han trabajado pues no cobren su sueldo, que es lo que ha pedido, ¿no? Directamente conocer los jueces y fiscales que han hecho huelga para detraerles del sueldo lo que les corresponda. Lo que pasa es que hay que recordarle al ministro que los jueces no trabajan para el ministro, trabajan para los ciudadanos. Así que yo no sé hasta qué punto deben comunicarle según qué datos. Y lo que dice respecto a que la única cifra válida es la de los huelguistas que han comunicado que hacen huelga para la detracción de haberes, para quitarles el sueldo, pues es bastante cuestionable, como les digo, puesto a que tenemos que ver quién es realmente el jefe de todos los jueces, ¿no? ¿Al servicio de quién está el Poder Judicial? ¿Al servicio del Ejecutivo o realmente de todos los ciudadanos, como les estoy diciendo, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hace? Pues se niega a retirar esa reforma que ya les digo que atenta directamente contra la independencia judicial, que dinamita nuestro Estado de Derecho, que es una cuestión importantísima, sobre todo teniendo en cuenta que lo que está haciendo el Partido Socialista es intentar maquillar los procesos de estabilización irregulares que ha puesto encima de la mesa la ley Bolaños, que es no solamente el tema relacionado con el acceso a la carrera judicial, que es muy importante, el sistema de reemplazo, que dicen que nos manda Europa y que no es cierto, sino la cuestión de la Fiscalía y esa independencia, como les digo, que es una cuestión fundamental. En fin, segunda jornada de huelga, mañana la tercera. Mucha suerte a todos los que hoy paran, que yo sé que es una cuestión grave, que supone el caos en muchos juzgados, y que, pues ya les digo, que es preocupante para toda la ciudadanía, pero si hemos tenido que llegar hasta esto, pues nosotros desde aquí apoyamos a esas 5 asociaciones de jueces y fiscales que la han convocado. Hemos llegado hasta aquí por el tema de la corrupción,
queremos desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Hay una herramienta que es la moción de censura. Ayer parece ser que Alberto Núñez Feijóo se puso un poco más nervioso, un poco más impaciente y dijo que quizás podía apostar por este método democrático para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, y ha empezado esa ronda de contactos, la de Miguel Tellado, con diferentes entidades para ver si se puede armar esa moción de censura. Es el momento de hablar con Junts, decía Alberto Núñez Feijóo, y también con el PNV, que podrían ser pues piezas estratégicas. ¿Pero qué ha dicho el PNV? Pues atención a esta noticia que nos trae Guillermo Díaz. El PNV ha rechazado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para explorar una moción de censura, calificándola como una estrategia de marketing sin voluntad de entendimiento. El Partido Vasco critica que Miguel Tellado ofreciera una rueda de prensa con críticas a los partidos que apoyaron la investidura antes de contactar con la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Consideran que la celeridad del Partido Popular en recurrir a los medios evidencia que no tienen intención de escuchar. ERC y Podemos también han frenado las aspiraciones de Feijóo. Los republicanos cuestionan que el Partido Popular invoque una regeneración democrática que no practica y prefieren que decida la ciudadanía. Ione Belarra de Podemos ha declarado que no tiene nada que hablar con el partido podrido y anticipa su rechazo. Nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa. Podemos está donde ha estado siempre, que es construyendo la alternativa al bipartidismo corrupto, para que la gente en las próximas elecciones no tenga que elegir entre la corrupción del PP y la del PSOE, entre el rearme del PP y los recortes del PP y el rearme y los recortes del Partido Socialista. Por su parte, Vox mantiene su disposición a respaldar una moción siempre que no implique cesiones al separatismo, después de que Junts condicione las negociaciones a que Feijóo viaje al extranjero para reunirse con Puigdemont. Esa es la trampa de la que les hablábamos anteriormente, que yo creo, esto es una opinión libre e independiente, que está orquestada directamente desde el Partido Socialista, que ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha dicho a sus socios separatistas: se la vais a jugar, Alberto Núñez Feijóo, pedidle esto porque ya veréis cómo no sale adelante. Ya les digo, esta es mi opinión. Pero respecto a los otros socios, pues a mí me llama la atención precisamente el caso del PNV, que ha dicho que no hay voluntad de entendimiento. Curiosamente el mismo mensaje que han lanzado los secesionistas catalanes, que es cuando hablan de voluntad de entendimiento, realmente quieren decir no hay voluntad de ceder al chantaje y a las peticiones que hacen los nacionalistas catalanes, que nunca dejan pasar la oportunidad de ampliar sus competencias dentro de el gobierno autonómico, en este caso el gobierno vasco, que viene a ser pues uno de los más débiles y hipotecados de la democracia, pero que realmente se va fortaleciendo gracias a estas concesiones que les dan pues los diferentes gobiernos, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que cuando ha habido el gobierno del Partido Popular también ha pasado lo mismo, ha habido muchas cesiones, y de hecho acuérdense ustedes de los tiempos de Jordi Pujol y de José María Aznar. Pues también pasaba, ¿no? Con ese plan, por ejemplo, en el ámbito educativo, que arrancó en el año 82 y no era José María Aznar el que estaba en el gobierno, sino que realmente era un líder socialista, y sin embargo pues ahí seguían con esas cesiones. Quieren hacer lo mismo desde el PNV con el PSOE que con el PP, y la pregunta es con quién se van a reunir, qué les van a pedir. En fin, pues el colmo de la hipocresía, ¿no? Teniendo en cuenta que directamente en la Moncloa hablan de estos partidos como si fueran partidos de Estado, y habrá que ver si el Partido Popular compra ese mensaje y se termina reuniendo con ellos. Sobre todo curioso en el ámbito del Junts, con el fugado de la justicia, que es Carles Puigdemont, y también interesante con el caso del PNV, teniendo en cuenta que la investigación del Tribunal Supremo lo que está aflorando es una serie de conexiones del PNV con la trama corrupta de Cerdán en Navarra, cuestión de la que ya les hablábamos ayer. Les dijimos que quizás esa negociación con el PNV por parte del Partido Socialista del País Vasco, por parte del Partido Socialista en Navarra, no se había circunscrito únicamente a cómo gestionar el gobierno de Navarra, sino que había una serie de prebendas, y la filial del PNV en Navarra, que es el gobierno de Geroa Bai, el gobierno en aquel momento de Uxue Barkos, al parecer concedió una serie de contratos millonarios a la constructora de Santos Cerdán. Habrá que ver qué pasa con todo esto, y sobre todo sepamos que poco a poco el Partido Nacionalista Vasco, al igual que Junts, lo que hacen es adelgazar España con una serie de chantajes brutales. ¿Van a seguir por esa línea?
Pues no lo sé. Habrá que ver cuán firmes son las negociaciones y quién se sienta en la mesa, que también es una cuestión muy interesante. Porque en el caso de Junts, no se olviden que fue Santos Cerdán el que fue a Waterloo a darle la mano a Carles Puigdemont. Y de aquellos polvos, estos lodos. En medio de la corrupción está el Partido Socialista, está Pedro Sánchez. ¿Y qué se hace ante esto? Pues atención a estas palabras de Yolanda Díaz, la líder de Sumar. Yolanda Díaz ha arremetido contra el PSOE tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, afirmando que la corrupción cero sí existe y contradiciendo directamente a Pedro Sánchez. Medidas que impidan que esto pase. Y les vuelvo a decir, como llevamos diciéndoles estos días, que hay muchos países de nuestro entorno en la que la corrupción no existe. Por tanto, la corrupción cero sí es posible. Lo vuelvo a decir con toda la contundencia. Yo no robo, mis ministros no roban, la gente que está en nuestros equipos no roban y venimos de unos espacios políticos que llevan gobernando muchos años y no robamos. Por tanto, no cometamos errores comunicativos. La tolerancia cero con la corrupción supone también que digamos que la corrupción cero existe y por tanto hay que tomar medidas ex ante, no solo ex post. Y van a ver mañana, pues, o no sé cuándo, cuando se haga público, las propuestas que nosotros hacemos. Ahora soy clara, no paños calientes, gravedad de la situación, respeto a la ciudadanía. Respeto a la ciudadanía que, como ustedes, va a trabajar todos los días con mucho esfuerzo o están en el paro para que sus gobernantes y sus gentes en los partidos políticos actúen con dignidad. Y termino. Esto se llama bipartidismo y tiene dos problemas: el Partido Popular y el Partido Socialista. Tiene que ver con los partidos, hay que tomar medidas en los partidos. Presidenta Segunda ha convocado de urgencia el día de hoy la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición y ha pedido un giro copernicano ante el escándalo. Díaz ha presumido de pertenecer a una formación donde, según ella, no roban y ha vinculado el caso de corrupción al bipartidismo. En un tono fuertemente indignado, la líder de Sumar ha pedido que se actúe sin paños calientes y ha lamentado que mientras ella trabajaba en cuestiones como los ERTE durante la pandemia, había a su lado unos golfos robando. Díaz considera que se trata de una cuestión que preocupa a toda España, no solo a los socialistas, y ha señalado que no sabe aún qué ha pasado tras la decisión del juez de enviar a Cerdán a prisión sin fianza. Bueno, Yolanda Díaz, muchas gracias por esta explicación sobre qué es la corrupción, que es algo que realmente nosotros conocemos porque lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, teniendo en cuenta cómo se llevan el dinero crudito algunas personas y, mientras tanto, está España como está. Para que se hagan una idea, ayer hablamos del caos de los trenes de alta velocidad en la conexión entre Madrid y Sevilla. Una mujer tuvo que ser hospitalizada de 84 años precisamente pues por culpa del estado en el que se encontraba después de ese paro, en concreto en la provincia de Toledo. No les quiero yo a ustedes ni contar cuántas personas vieron perjudicado su día precisamente por estos paros, ¿no? Por estos fallos en el sistema ferroviario de nuestro país. Mientras tanto, Óscar Puente callado. ¿Por qué? Porque es mejor no hablar cuando en tu entorno hay cierta corrupción y, sobre todo, es mejor callar si te va a salpicar esta corrupción. A eso va el dinero de los contribuyentes, no a mejorar las infraestructuras ferroviarias, no a mejorar nuestro día a día, sino que va directamente a los bolsillos de una serie de chorizos. Y dice Yolanda Díaz que puede poner la mano en el fuego por todos sus ministros. Bueno, pues tenga usted cuidado, no se vaya a quemar, como pasó en el caso de María Jesús Montero cuando hablaba muy bien de Santos Cerdán y decía que ponía la mano en el fuego por él. Pero hay una cosa con la que coincido y otra con la que no. Yolanda Díaz ha dicho que el problema es de los partidos, del bipartidismo. Bueno, sinceramente yo creo que ahí sí que hay un problema, teniendo en cuenta cómo se reparten el poder, cómo se reparten los cargos, cómo está ese establishment tan asentado en nuestro país que prácticamente parece inamovible. Pero también le tendría que decir a Yolanda Díaz que carecemos de una serie de herramientas contra la corrupción. Y esto se ha hecho de manera interesada por un partido y por otro partido durante mucho tiempo. No han querido poner el foco en cuestiones tan importantes como garantizar el límite del poder, que haya órganos de contrapeso y órganos de transparencia. Dicen que hay una serie de agencias de transparencia, pero luego cuando realmente se les pregunta por cuestiones espinosas, esas agencias de transparencia no funcionan.
Y este es uno de los grandes problemas de la corrupción. Otro gran problema de la corrupción, la conexión directa del sector público profesional con los partidos políticos. Cuando hay cargos, por ejemplo, de peso que son partidistas. Vean ustedes, pues por ejemplo, todos los cargos intermedios que colocan los diferentes partidos en las secretarías generales, las direcciones de los ministerios. Entran unos, salen otros, entran unos. Igual es el momento de potenciar ese sector público profesional independiente, apartidista, cercano al ciudadano, de verdaderos profesionales y no de profesionales mediocres. También habría que defender una justicia independiente, por eso tenemos una huelga de fiscales, precisamente porque estamos defendiendo esa justicia independiente, profesional y eficiente, rápida, que es uno de los grandes garantes contra la corrupción, que actúen rápidamente. Señores, pues una serie de medidas que no pone encima de la mesa Yolanda Díaz, que habla, pues eso, en general, como si la corrupción no fuera con ella, porque ella pone la mano en el fuego por todos sus ministros que dicen que nos roban. Bueno, pues igual Yolanda Díaz lo que podría hacer es contribuir a luchar de forma decidida contra la corrupción, señalando directamente a los culpables y dejando de darle la mano al presidente Pedro Sánchez para que no siga en la Moncloa. Esa, por ejemplo, sería una herramienta real y eficaz contra la corrupción. Así que, Yolanda, aplícate el cuento, que está muy bonito hablar en general de la corrupción como si no fuera contigo cuando tú estás sosteniendo directamente el gobierno de Pedro Sánchez. Les contábamos lo del caos ferroviario. A eso va el dinero. En vez de a mejorar las infraestructuras, se lo llevan crudo. Pero ustedes seguro que recuerdan ese 28 de abril en el que España se fue a negro con ese apagón. Hace un par de semanas conocimos el informe de Red Eléctrica, que era diferente del que promovía directamente el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Gessen. Hay dos informes sobre lo que pasó, las posibles causas, y chocan. Las eléctricas hicieron otro informe sobre qué pasó ese 28 de abril. También un informe diferente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sabemos las causas? Bueno, pues ahora vamos a contarles qué pasa con ese informe independiente para analizar el apagón del 28 de abril. Un informe independiente encargado por AELEC concluye que el apagón del 28 de abril se debió a la falta de potencia firme en el sistema eléctrico español. El análisis de Compass Lexecon e Insectec revela que la red operaba sin suficiente generación térmica convencional, especialmente en el sur, lo que fue decisivo para el colapso. La mañana del apagón había muy poca generación térmica acoplada, concentrada casi toda en el norte de la península. El informe señala que desde las 10 de la mañana comenzaron las oscilaciones de tensión y que Red Eléctrica intentó estabilizar la red cerrando líneas y desconectando reactancias pero esto agravó el desequilibrio. En segundos se perdieron más de 1.600 megavatios por un efecto dominó. Los datos demuestran que en los días posteriores Red Eléctrica volvió a conectar más grupos térmicos y las oscilaciones bajaron hasta un 50%. El análisis desmonta la idea de que fue un accidente imprevisible, señalando una fragilidad estructural del sistema que operaba sin el respaldo técnico mínimo necesario. Nuevo informe sobre el apagón, en este caso de una entidad independiente. Qué curioso que tenga que haber 3 informes separados y ninguno con las causas negro sobre blanco, porque en muchos casos se apunta cuál puede ser el posible inicio del fallo, pero claro, es que hay tan poca información al respecto que es complicado. Poca información y muchos intereses en torno a que no se sepa exactamente cuál fue el problema de ese 28 de abril en el que nos fuimos a negro, como ya les hemos contado. Nosotros, desde nuestro conocimiento, lo que hacemos es plantear preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que se han tomado a partir de ese apagón? ¿Y cuáles fueron las que se tomaron en los días anteriores, en los días previos? Sobre todo porque ya hubo episodios y no sabemos si se tomaron medidas concretas. Otra pregunta es ¿cómo es posible que se pierda en tan solo 20 segundos tan cantidad de potencia? ¿Hay una causa sistémica o no? ¿Cómo es posible? Esto es lo que deberían responder los técnicos, los ingenieros. Y también otra pregunta, quizás se debería haber cambiado el modo de operación, ¿se podía haber retrasado ese apagón? ¿Tiene relación el que se corten una serie de trenes con que se pueda volver a repetir ese apagón? ¿Ha crecido, por ejemplo, la demanda eléctrica en verano, que es algo bastante habitual teniendo en cuenta que se ponen en funcionamiento
muchos aparatos eléctricos, que son los aires acondicionados. Estamos en riesgo de que vuelva a ocurrir, porque en aquel 28 de abril, por suerte, estábamos en una primavera bastante suave, en la que pues la gente no necesitaba aires acondicionados y que pudimos durante muchas horas sobrevivir pues con ciertos elementos muy básicos. Pero claro, ahora imagínense ustedes lo que supondría cortar aires acondicionados en toda España, cuando estamos en mitad del verano, ¿no? Muchos hablan de esa ola de calor. Bueno, pues estamos en una situación bastante importante y sobre todo la pregunta es si se ha cambiado el sistema de control de tensión, el sistema de control de frecuencia, teniendo en cuenta cuál es la penetración de las energías renovables, la energía solar en particular, que se ha señalado en muchos casos como origen del problema. ¿Qué cambios se han hecho? Nosotros nos hacemos las preguntas a la luz de este informe independiente. Y las respuestas, pues nos las deberían dar directamente los responsables de Red Eléctrica Española, que ahora se llama Redeia, desde el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Gessen. El caso es que no sé por qué me da la sensación de que no van a contestar, por desgracia. ¿Por qué? Pues porque por desgracia no responden a los intereses de los ciudadanos. Bueno, señores, les estamos hablando de la moción de censura durante mucho tiempo en este programa que sobrevuela el entorno de Pedro Sánchez. Vamos a ver a nuestros vecinos del norte, a los franceses, quienes han llevado a cabo una moción de censura recientemente con un resultado cuando menos curioso. François Bayrou ha superado la 8ª moción de censura en 7 meses, presentada por el Partido Socialista por su negativa a debatir la reforma de las pensiones. El primer ministro francés se salvó gracias a su coalición de centro-derecha y a la agrupación nacional de Marine Le Pen, que decidió no respaldar la iniciativa. Sin embargo, Bayrou queda muy aislado políticamente y es el primer ministro peor valorado de la Quinta República, con solo un 17% de aceptación popular. La extrema derecha justificó su abstención señalando que la censura no es un fin en sí misma y reservando sus fuerzas para los próximos presupuestos en otoño. Jordan Bardella advirtió que este gobierno no durará mucho y que la solución final puede ser la disolución de la Asamblea. Francia vive una semiparálisis política desde las elecciones anticipadas de julio de 2024 que provocaron la pérdida de mayoría centrista y la polarización. Bueno, les estamos hablando del caso de François Bayrou en nuestro país vecino, en el norte. A mí no me gusta el término de extrema derecha para hablar de agrupación nacional, porque realmente son los herederos de la derecha nacional, pero lo cierto es que lo que hemos visto precisamente en Francia supone pues la validación de la herramienta de la moción de censura como algo para cuestionar cómo se está gobernando, para retratar a los gobernantes. Es una herramienta que se debe utilizar precisamente para eso. Hay ocasiones en las que sale adelante y precisamente pues gracias a eso se desaloja al presidente de un gobierno como podría ser el nuestro, Pedro Sánchez. Pero en los casos en los que no sale adelante es una herramienta perfectamente válida, como les digo, para retratar a los socios de gobierno, a quienes sostienen al presidente del gobierno, y lo que vemos precisamente en Francia es un buen ejemplo de lo que podría ocurrir aquí. Pues señores, ahí lo tienen. Hay muchos que cuentan precisamente lo importante que es el cálculo político, el tener los votos suficientes para ganar esa moción de censura y, por tanto, con ese cálculo electoralista conseguir colocar a los suyos. Pero también es importante poner en valor la capacidad persuasiva que deben tener los equipos negociadores para mover la voluntad de esos diputados, que decidan arriesgarse y confiar precisamente en esa capacidad persuasiva. La convocatoria de elecciones es, en principio, el interés fundamental de una moción de censura, pero también hay otro interés, que es el de devolver la voz a los españoles y dejar en mal lugar a esos socios que hasta el momento son los que sostienen a Pedro Sánchez, a los socios y también a los diputados socialistas, a esos que se dan golpe de pecho por la corrupción en torno al Partido Socialista, y sin embargo, pues cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de votar la moción de censura, se tienen que retratar, diciendo si sí o si no. La moción de censura se puede perder en la votación, eso es cierto, pero se puede ganar el debate,
que es lo que ha pasado en Francia. Se puede conquistar una conciencia, la de la sociedad, a través de la opinión pública. Lo que pasa es que hay que hacer bien el trabajo y, sobre todo, pensar en el bien que hace un debate, ¿no? Teniendo en cuenta la poca confianza que tenemos en los equipos negociadores ahora del Partido Popular, pues claro, la cosa, ya les digo, que pinta mal, sobre todo teniendo en cuenta también la poca habilidad parlamentaria que tiene el líder del Partido Popular, que de momento es el líder de la oposición. Hablamos de Alberto Núñez Feijóo. Pero bueno, que ahí está esa herramienta y nosotros desde luego desde aquí les animamos a que la utilicen. Bueno, son las 7:57, nos acercamos a las 8, es el momento de hablar con nuestra compañera Rebeca Crespo, que nos trae la información de la Gaceta. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de la Comisión Europea, que ha decidido salvar a Pedro Sánchez y se ha desentendido de la trama de corrupción del Partido Socialista. En concreto, han dicho desde la Comisión que corresponde a España investigar, que la responsabilidad de investigar las denuncias de corrupción recae en el Estado miembro. Hablando de Estados miembros de la Unión Europea, también hoy nos centramos en el gobierno de Víctor Orbán en Hungría, que ha puesto en marcha una nueva rebaja fiscal para impulsar la natalidad y aumentar los ingresos de las familias. Lo que dicen desde el Ejecutivo de Orbán es que quieren proteger la prosperidad de los húngaros. Y en el Reino Unido, casi 20.000 inmigrantes ilegales cruzaron el Canal de la Mancha en la primera mitad del año, una nueva cifra récord. Casi 20.000 inmigrantes cruzaron desde Francia a Reino Unido en la primera mitad de 2025 y esto es una cifra récord que contrasta con la supuesta voluntad del gobierno de Keir Starmer de intentar reducir este tipo de llegadas. Muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es, también les recomiendo. Gracias y feliz miércoles para todos. Muchas gracias, Rebeca. Feliz miércoles para ti también. Bueno, señores, nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Momento de hacer una pequeñísima pausa de publicidad y enseguida volvemos con más tela que cortar. Será el momento de que Eric Gutiérrez nos actualice la información y, lógicamente, vamos a hablar de corrupción, de cómo el Gobierno ahora ha utilizado una herramienta interesante que es la subida salarial para acallar a la función pública, de cómo mientras existe este tejemaneje en torno a la corrupción y en torno al desvío de fondos, hay entidades como Vox que presentan una serie de iniciativas importantes, por ejemplo, relacionadas con la educación en nuestro país, y también vamos a poner el foco en Estados Unidos, donde Marco Rubio ha anunciado el fin de una entidad de ayuda al desarrollo que realmente era un auténtico despilfarro.